Hace poco tiempo que murió mi tía Anka. Ella vino de Rumania a México, vino huyendo de un conflicto bélico. Tenía demencia senil, motivo por el cual siempre la hicieron a un lado. Las únicas que siempre vimos por ella fui yo y mi hermana Natasha. No es que mi madre no la quisiera, de hecho siempre se hizo cargo de ella, e incluso pagó los servicios médicos y demás. Lo que pasa es que mi tía en los últimos años solía decir muchas incoherencias. Tenía momentos de lucidez, cuando mi tía se sentía lúcida. Deseaba platicar ciertas historias que vivió en el pueblo de Rumania, donde ella fue monja. Era precisamente en esos lapsos de lucidez que mi madre siempre quería callar a su hermana, sobre todo cuando empezaba a hablar de cuando fue monja. Parecía que mi madre no deseaba que nos enteráramos de algo. Al final de su vida me pidió que escuchara la siguiente historia, que hoy deseo compartir, y sé de buena fe que todo lo ocurrido fue verdad, pues aparte de que lo escuché de su voz, también tuve acceso a su diario personal. Ella fue encerrada en un convento en Bucovina, cuando apenas tenía 15 años. No es que haya sido decisión suya, sino que mi bisabuela, al no poder mantener a más hijos, decidió enviarla, junto con un par de cabras, como pago por recibir a su hija. El monasterio estaba bastante retirado de toda civilización, y mi tía sentía una mezcla de emociones. Aunque decía haber escuchado la voz de Dios en sueños, y le decía que tenía una misión, la cual reconocería cuando llegara su tiempo en ese monasterio, y este mensaje le hacía sentir emocionada. Por otro lado, no sentía mucho anhelo de abandonar el sueño de llegar a casarse y tener hijos. Cuando llegó, como toda novicia, le fueron asignadas las peores actividades, tales como limpiar letrinas, limpiar corrales de animales, entre otras cosas. Ella se consideraba algo torpe, y esto rápido le ocasionó que las demás hermanas sintieran desprecio hacia ella. Esto ocasionó que su vida se tornara en un eterno sufrimiento. Las monjas de más edad le encomendaban tareas repetitivas y sin sentido alguno, como el cavar un pozo para volverlo a llenar enseguida. Otras ni siquiera le dirigían la palabra, pues estas mujeres rumoraban que había algo maligno dentro de ella. Anka no les prestaba atención, pues vivía en constante penitencia y oración. De esta manera mantenía alejados los pensamientos impuros. Su celda era bastante austera. Dormía en un colchón en el piso, un par de cobijas, y por única posesión tenía un crucifijo de madera postrado en la pared. Aun cuando pareciera que ninguna de las monjas la quería, ella siempre intentaba hacer lo mejor que podía en todo, y también realizaba favores a quien podía. Un día, por medio de unos gitanos, consiguió un libro sobre leyendas húngaras. Intercambió ese libro con una caravana de gitanos por algunas frutas que sembraban en el huerto del monasterio. A ella siempre le gustó mucho la lectura, pero tenía que andar a escondidas. Leía solo por las noches, iluminada con una vela, y cuando alguna monja se acercaba a su celda, ella escondía el libro dentro de su hábito y fingía estar realizando oración. Una de las leyendas que más le causaron impacto fue la de Strigoi View, que vendría a ser una bruja vampiresa que se alimenta principalmente de niños pequeños, mismos que busca por las noches en las aldeas más desprotegidas. Mi tía Anka se encontraba limpiando una letrina una mañana cuando escuchó una voz que venía de un pozo. Le hablaba en un tono muy elegante y educado. Era la voz de un hombre. Primeramente le pedía que no sintiera miedo, que era un ser angelical que había acudido a ayudarle, aunque no podía materializarse para que lo viera, pues la forma que tienen los ángeles está más allá de la comprensión de la mente humana, y si lo veía así, terminaría por enloquecerla, pero que a su debido tiempo lograría adoptar un cuerpo humano y así podría presentarse en persona. Anka sintió miedo de esa voz, sobre todo por el lugar en el que se había decidido manifestarse. Pensó que para Dios no existen barreras y su voz puede escucharse en cualquier lugar. La voz volvió a sonar, interrumpiendo sus pensamientos. En esta ocasión le dijo que debía prepararse, pues vendrían tiempos difíciles para ella,
que en unos minutos vendrían a llamarle a la oficina de la Madre Superiora, pues habían encontrado su blasfemo libro de mitología oscura y que a causa de esto la aislarían unos días en una cueva cerca del bosque. No debería sentir miedo porque él estaría acompañándole y debería aceptar el castigo como una oportunidad para meditar, tal como le dijo aquella voz sin nombre. En un par de minutos ya estaban llamándole para que acudiera a la oficina de la Madre Superiora. Ni siquiera hubo acusación, simplemente sacó el libro que escondía bajo su colchón, y ella agachó la cabeza. Luego la Madre Superiora le dijo que sería enviada a una celda en la montaña, esto como penitencia por su pecado. Estaría allí incomunicada por un tiempo indefinido, hasta que la Madre Superiora le mandara llamar. En ese momento, Anka sintió ganas de salir corriendo del monasterio y regresar a su hogar, pero su cuerpo no le respondió y aceptó el castigo. Esa misma tarde llegó una camioneta por ella. Otro par de monjas la escoltaban. También llevaban una caja con mucha despensa. Le explicaron que una vez por semana la estarían visitando para dejarle alimentos, pero no le estaría permitido hablar con nadie. Debía permanecer sola en la celda, la capilla y el jardín. Anka hasta ese momento solo había escuchado rumores acerca de esa celda en la montaña. Mayormente eran rumores negativos. Conocía solamente a una monja que había estado encerrada allí. Duró apenas medio mes cuando pidió que se le diera de baja del servicio. Escuchó decir que la pobre monja fue tentada por el mismísimo ser de las tinieblas en persona. Anka creía que esas historias solo eran chismes, y que lo que le ocurrió a esa monja fue que se hartó de esta vida, que también a ella le comenzaba a cansar. Su celda era bastante aterradora, aún más pequeña que la habitación en la que vivía dentro del convento. Dentro de esta contaba con una pequeña cámara de refrigeración para sus alimentos y un balde con agua. También había una puerta que solo se abría por fuera y que también contaba con una trampilla por donde estarían depositando los alimentos. Esta última no era demasiado grande, pero Anka, que era demasiado delgada, entraba fácilmente por allí. La capilla era bastante sombría. Solo mantenía un enorme crucifijo frente a un altar hecho de roble y un cojín para hincarse. Antes de irse, las monjas que la acompañaban le recomendaron santiguar todo lugar por el que pasaba, pues el demonio podía acecharla. Le permitieron quedarse con una lapicera y un montón de hojas recicladas. Anka comenzó a escribir un diario y una rutina, pues sabía que de esta manera lograría mantener su mente ocupada, y así no se repetiría la misma historia de la otra monja, pues aun cuando deseara escapar, en el mundo de afuera no tenía manera de sobrevivir. El primer día se sintió liberada, ya que se percató de que allí no cumpliría labores desagradables, ni estaría conviviendo con las personas que la despreciaban. Entonces lanzó un grito de alivio. Luego se acordó de la voz que le habló en las letrinas. Sintió el deseo de que le hablara nuevamente, pues algo en ese tono elegante le hacía sentir más segura, además de que todo lo que le advirtió se cumplió. Pasaron 5 días y la voz no le volvía a hablar. Un día, mientras realizaba oración frente al sauce, escuchó a alguien tocando la guitarra y cantando. Era una voz masculina, pero cantaba en otro idioma que ella no conocía. Subió a una rama del árbol que sobrepasaba los muros del claustro. Entonces notó que la persona que cantaba era un soldado. Anka se enamoró de la voz de aquel hombre, pero en cuanto él notó su presencia, se retiró de inmediato. El hombre comenzó a llamarla, pero Anka lo dejó atrás y se encerró en su celda. Comenzó a orar para alejar los malos pensamientos. En eso, la voz que escuchó en la letrina volvió a hablarle, pero en esta ocasión el sonido provenía del crucifijo. Anka dijo que por un momento vio como si la cara de Cristo se deformara para hablar. Esto le aterró demasiado y prefirió cerrar los ojos. La voz le dijo nuevamente que no temiera, que como le había prometido, estaba cerca de ella, que ya había intentado hablarle, pero como Anka estaba siempre ocupada, no podía hacerse escuchar. También le dijo haber escuchado cantar al soldado,
Le indicó que cerca había un campamento militar. No le convenía volverse a asomar por allí, pues en el pasado a él le tocó presenciar cómo varios soldados mancillaron tanto el suelo santo como a las monjas más jóvenes. Anka sintió un escalofrío cuando escuchó esto. En eso, la voz le volvió a pedir que confiara en él, y que si seguía sus indicaciones, al final sería libre de su castigo y de la pesada vida en el monasterio. Ella se aferró a esto último, y le prometió a la voz que seguiría sus indicaciones. Y si era verdad que venía en nombre de Dios, sabría que todo acabaría bien. La voz le dijo que debería de ir a revisar el muro que se pegaba junto a la montaña, pues allí encontraría una antigua entrada a otras 2 celdas, pero que la entrada se encontraría sellada con varias tablas. De un momento a otro, la voz dejó de hablar y un escalofrío recorrió el cuerpo de Anka. Esta sensación le hizo preguntarse si en verdad aquella voz vendría por parte de Dios. Al día siguiente, Anka se dio a la tarea de buscar el lugar del que le habló la voz. Tomó una lámpara de aceite y una paleta de albañil que encontró justo a un lado de la capilla. No le fue difícil encontrar la entrada, pues ésta se encontraba justo detrás de un par de macetas. Retiró las tablas y cuando pudo entrar, iluminó un poco con la lámpara de aceite. Apenas entró cuando vio un par de camas, un crucifijo y al fondo otra puerta tapada con tablas. Después de mirar alrededor, notó que los muros estaban muy desgastados y en uno encontró un agujero. Se acercó y después de iluminar encontró un par de ataúdes, tan viejos que la madera ya empezaba a desbaratarse, y el único motivo de que las cajas siguieran unidas era debido a que tenían un marco sólido de acero fundido. Anka se imaginó que esas tumbas pertenecieron a alguien importante, pues en cada esquina tenían finos ornamentos. Se tumbó un momento en la orilla de una de las camas mirando en dirección a los ataúdes. En ese momento comenzó a escuchar un ligero sonido apenas perceptible. Era algo parecido a los rasguños de un ratón. Anka no les temía a las ratas ni a los ratones, pero el sonido fue haciéndose cada vez más fuerte, y pronto se le unió un sonido más. Era el de los chasquidos de unos dientes. El sonido era demasiado fuerte como para ser producido por un simple roedor. Anka se puso de pie e iluminó directamente en dirección a los féretros. Lo único que vio fue un ojo de color amarillo asomarse por un pequeño agujero de la caja de muerto. En ese momento se puso de pie y corrió a encerrarse de nuevo en su celda. Se hincó y comenzó a orar, imaginando que no había tapado la entrada nuevamente al salir. La criatura que estaba dentro del ataúd podía fácilmente escapar y tomarla desprevenida. Se puso de pie y echó un vistazo hacia el pequeño patio. Allí afuera, la luz del sol brillaba tan fuerte que no permitiría que nada se escondiera bajo sus rayos. Cerró la puerta mientras se sentía ridícula por sentir miedo, pues siempre en la oscuridad es fácil encontrar formas con poca luz, y los sonidos bien pudieron haber sido ocasionados por grandes ratas, como una que vio una vez entrando al pozo del monasterio de Bukovina. Esa rata tenía el tamaño de un gato pequeño. Después de rezar un par de oraciones, tomó el suficiente valor para volver a tapar la trampa. Era supersticiosa y no quería arriesgarse a que aquello que vio dentro de esas celdas tapadas tomara fuerzas para salir a saltarla. Luego volvió y se puso a orar. Pasadas un par de oraciones, la voz elegante le volvió a hablar. Nuevamente le dijo que no tuviera miedo, pero Anka le reclamó por haberla llevado a ese lugar oscuro, donde solo encontró polvo. La voz le respondió que ese era parte del plan, que tendría que tomar fuerza y valor si deseaba seguir adelante, pues no habría otro camino si lo que deseaba era llegar a liberarse, que tenía que tener paciencia, pues en unos días más lograría materializarse, y juntos sería más fácil encontrar aquello a lo que estaba destinada. Esa noche soñó con el sufrimiento de varias monjas. Todo pasaba rápido ante sus ojos, como en una película. Veía monjas siendo ultrajadas por militares, embarazos, y como un par de monjas se deshacían de los productos de sus vientres, como si de un simple animal se tratara.
También miró a una de las monjas realizando un rito con una máscara pálida, toda cubierta de sangre, rodeada por un círculo de velas de color escarlata. Al final del sueño, veía cómo la monja sangraba dentro de la máscara. Parecía como si la misma llevara clavos por dentro, pues de los orificios de los ojos y la boca salía un chorro de sangre. Anka despertó bañada en sudor y escuchó el llanto de un bebé. Salió de la celda y escuchó ruidos en el sauce. Iluminando, vio a una mujer con un hábito de monja, pero llevaba la cabeza descubierta. La mujer tenía la cara pálida, le lanzó una sonrisa demasiado fingida. En ese momento se dio cuenta de que la extraña mujer llevaba algo entre los brazos. Escuchó de nuevo el llanto del bebé, percatándose de que el llanto provenía de aquello que la mujer cargaba entre sus brazos. La extraña mujer se puso el dedo índice entre los labios, como señalando a Anka que guardara silencio. Una ráfaga de viento frío azotó la celda, y con este vino el sonido de un disparo. Entonces la extraña mujer dio un salto de manera sobrenatural en dirección a la montaña. Después se perdió en la espesura de la noche, dejando tras ella el llanto del bebé. Anka volvió a encerrarse en la celda e hizo oración hasta que el sueño la venció. Al día siguiente la despertaron un par de monjas que venían a dejarle algunas raciones. Anka, que se sentía un poco perturbada por lo que vivió la noche anterior, les preguntó si ya podría volver, pero las monjas le dijeron que la Madre Superiora dijo que no, que aún debía seguir viviendo en penitencia. No hubo más intercambio de palabras y Anka quedó nuevamente sola. Corrió a revisar el sauce y debajo, en las raíces, encontró un par de plumas de un ave que no conocía, pero que debido al tamaño se imaginó que sería un animal enorme. También encontró un zapato diminuto tejido. Subió a las ramas y encontró más plumas parecidas. Desde arriba del árbol pudo ver a la lejanía el campamento de soldados. En ese momento recordó su pesadilla y un escalofrío recorrió todo su cuerpo. Sintió miedo, pues pensó que su pesadilla era una visión de un pasado muy oscuro del lugar en el que se encontraba encerrada. Escuchó al soldado cantando con la guitarra a lo lejos. Se quedó perdida mirando las nubes y el cielo, escuchando la canción del soldado. Entonces deseó brincar por la rama del árbol y salir corriendo de allí, pero no tuvo el valor. Un profundo sentimiento de arrepentimiento se apoderó de ella y regresó a su celda para rezar. Decidió guardar ayuno como penitencia por los pensamientos, pero mientras realizaba sus oraciones en voz alta, la voz volvió a sonar desde la oscuridad. Esta vez se le reveló una sombra en la pared. La voz le dijo que no debería de renegar de su naturaleza, pues aquello que para ella era virtud y castidad no tenía sentido alguno para los seres angelicales. No obstante, debería guardar su distancia de los militares, pues ellos eran quien realmente encarnaban el demonio en la tierra. Sobre todo, debería alejar sus oídos de las melodías. Después le propuso continuar con la exploración, asegurándole que en esta ocasión no escucharía ningún cadáver arañar sus profanos sepulcros. Aparte, en esta ocasión, él mismo la acompañaría en persona. El tono de la voz siempre le hacía sentirse segura, y, de cierta manera, confiaba en él. Llenó la linterna con aceite y despegó el Cristo de la pared. Luego se dirigió de nuevo al claustro en la montaña. Realmente no sabía qué era lo que tenía que encontrar. Se imaginaba que sería algún tesoro, pues no veía otra manera en que pudiera ser libre de un momento a otro. Y a fin de cuentas, esto era lo que esa voz le había prometido: libertad y salvación. Lo primero que hizo al llegar fue iluminar el muro en que había visto los féretros. Le pareció que las tapas fueron retiradas, pero no recordaba si la primera vez que entró estaban bien puestas. Esto a causa de que se había asustado muchísimo con el sonido dentro de ellos. La voz le había dicho que entrara por la segunda puerta, y allí necesitaría retirar un escritorio. Así se revelaría otra entrada que le llevaría fuera del claustro. Ingresó a ese lugar. No encontró ningún mueble, solo velas de color rojo idénticas a las de su sueño,
y sobre el suelo 3 máscaras de color blanco con varias manchas, y muy al fondo mucha ropa de bebé amontonada. Retiró la ropa y vio que el salitre había acabado con el recubrimiento de las paredes. También se habían caído varios ladrillos. Acercó la lámpara y descubrió algo aún más aterrador. Adentro había un cuerpo momificado. Poseía una expresión horrible. Llevaba un crucifijo colgando de una cadena de plata. Las manos estaban en una posición como si antes de morir hubiera estado arañando la pared. Se imaginó que a la pobre mujer la habían encadenado allí. En ese momento, Anka se echó para atrás, pues era la segunda cosa horrible que encontraba allí. En eso, escuchó nuevamente la voz, que le contaba lo que allí había ocurrido. Militares ultrajando a las monjas más jóvenes y varias de estas terminaron en los muros emparedadas, guardando un oscuro secreto. Solo una de estas sobrevivió. Esto gracias a que el lugar en el que fue encerrada tenía un pequeño hueco en una esquina, y los militares que sí se habían percatado pensaban que ninguna persona normal podría caber por allí. Pero no contaban con que la monja, un par de días después de no ingerir alimentos y poco líquidos, pudo entrar fácilmente por ese agujero. Realizando un esfuerzo sobrehumano, anduvo por una estrecha cueva que la llevó hasta una cámara, donde al fin pudo respirar. Estando allí, se desmayó. Estando a punto de morir, mencionó ese nombre que es prohibido en toda orden religiosa: Belial. Entonces el demonio vino a ella. Le ofreció un trato, la salvaría y ayudaría a vengarse a cambio de su alma. Firmó con sangre su trato. Entonces el demonio retiró la chispa divina dada por el único creador y rellenó su cuerpo con el fuego del infierno. Entonces convirtió a la monja en un strigoi. Anka conocía esta palabra y conocía a esa criatura. Lo había leído en el libro que la había metido en ese agujero infernal. No quiso escuchar el resto de la historia. Sabía que la voz prácticamente le estaba confesando que el lugar en el que estaba era la guarida de una bruja vampiro. Comenzó a caminar de regreso a su celda, pero en ese momento sintió que como una mano o garra se aferró a su brazo izquierdo con tal fuerza que le hizo daño. Anka rezó un par de oraciones mientras trataba de quitarse la mano, pero en ese momento vio como si de cada dedo de la mano naciera una pequeña manita que a su vez se aferraba a la manga de su túnica. En ese momento sintió que se desmayaba, y por más que rezaba y gritaba, nadie acudía a ayudarla. De la nada apareció el rostro de un hombre que, después de alzar una mano en la cual llevaba un anillo, logró retirar la terrible visión que se aferraba a Anka. No vio cómo iba vestido, pero cuando escuchó su voz, supo que se trataba de aquel ser angelical que venía hablando con ella desde hace tiempo. El hombre se quedó en la sombra y le indicó a Anka que siguiera caminando a lo largo del pasillo, pues estaba cerca de encontrar la liberación a su sufrimiento. Le volvió a pedir que confiara en él. Anka caminó un par de metros por el pasillo, siempre levantando la lámpara, iluminando el camino, y veía al hombre caminar a su lado, pero seguía sin distinguir sus ropas. Además, a cada paso que daba, los pasos del hombre sonaban más como las pezuñas de un animal. De pronto comenzó a dudar si seguía avanzando. Se detuvo de golpe y estuvo a punto de regresar, pero recordó cómo aquel cadáver le había detenido e imaginó que si intentaba regresar, vería todo un grupo de monjas regresar de la muerte y arrastrarla a ella también a la sepultura. Además, dado que aquella voz ya la había salvado en un par de dificultades, prefirió confiar en él. Después de varios minutos, encontraron una puerta que daba a una enorme galería. Anka comenzó a iluminar lo mejor que pudo con la lámpara de aceite que ya estaba por extinguirse. Se dio cuenta de que estaba dentro de una capilla muy antigua, para Anka, la más vieja que había visto jamás. Vio cruces con extraños símbolos y letras en griego. Las conocía bien porque en el monasterio las monjas le enseñaron a traducir tanto el griego como el latín. Entendía bien las letras y los símbolos puestos en las cruces y los grabados en los muros. La voz le seguía acompañando,
Pero el hombre seguía escondiéndose entre las sombras, se alejaba sobre todo de ella cada vez que le acercaba la lámpara de aceite. De pronto, vio cómo una llamarada se encendió frente a ella. Se acercó al fuego y allí sentada vio a una monja que llevaba una máscara blanca con algunos símbolos en la frente que Anka reconoció como letras del alfabeto enoquiano, que vendrían a ser un tipo de escritura creada por los ángeles. La mujer le habló invitándole a sentarse frente al fuego. No habló. En eso, Anka leyó que las letras en la frente de la extraña monja decían la palabra santuario. Notó que la mujer allí postrada rezaba y Anka decidió acompañar sus oraciones, respondiendo en la manera en que se hacía cuando se rezaba el rosario. Cuando terminó de orar, la monja le lanzó un pesado libro a Anka, que de inmediato notó que también estaba en enoquiano. De pronto, Anka notó el llanto de un bebé, miró cómo la monja se puso de pie y se quedó quieta viendo una figura que se revolvía entre las sombras. Anka también se puso de pie y se acercó para ver qué era lo que estaba llorando. Entonces sus ojos vieron algo que hizo colapsar su mente. Dijo que la cosa que vio no tiene otro nombre que la de una blasfemia viviente, y por más que me lo llegó a explicar, no encontraba las palabras exactas para representar a la criatura. Era como si hubieran mezclado los cuerpos de varios bebés en una masa deforme de carne, que se retorcía y chillaba como si de un solo ser se tratara. Anka no soportó mirar esa abominación por más de un minuto. Se le cortó la respiración y cayó al suelo desmayada. Cuando despertó, estuvo a punto de volver a perder la conciencia, pues no sabía ni dónde se encontraba. Todo alrededor estaba envuelta en la más profunda oscuridad, pero intentó controlar su respiración y recordar todo cuanto le había sucedido. En tan inmensa oscuridad, miró una entrada de luz a unos cuantos metros de ella. Se arrastró caminando a gatas, tropezando un par de veces con objetos que no lograba distinguir. Al llegar al punto de luz, confiando en su sentido del tacto, notó que el lugar por donde entraba la luz era una ventana, misma que fácilmente pudo identificar. Sintió que parte del marco de la ventana se estaba cayendo, y sacando todas sus fuerzas lo jaló, derribándolo. Salió de aquella cueva, tardó en acostumbrarse a la luz nuevamente. Una vez que pudo volver a ver de manera normal, se percató que estaba muy lejos del claustro, y que al otro lado de la montaña estaba el campamento de los soldados. En ese momento solo tenía dos opciones: o volvía por el camino de pesadillas por el que había pasado, o pasaba junto a los militares, cosa que también le traería problemas. Al final decidió tomar el camino que pasaba por un lado del campamento militar. En la vereda se encontró con el mismo soldado de la guitarra. El hombre la interceptó, pero el soldado no se comportó de manera agresiva, sino que después de permitir que Anka le contara del lugar de donde venía, se ofreció a escoltarla. Anka aceptó de buena gana, más porque se sintió atraída por aquel fornido soldado, que por sentirse segura de que le escoltara. Durante el camino, el soldado la cortejó preguntándole cómo era posible que una mujer tan joven y bonita hubiese accedido a hacerse monja, y Anka le contestó que no había sido una decisión totalmente suya, pero que no se arrepentía de ninguna manera. Cuando llegaron al claustro, el soldado le ofreció escaparse y abandonar la vida en el claustro, ofreciendo quedarse en una cabaña muy cercana al campamento. Él le estaría llevando comida, y cuando llegara el momento de regresar, podría viajar con él a otro país. Anka le rechazó, y el soldado le advirtió que ese lugar en el que se encontraba era muy peligroso, pues de él se hablaba mucho en el campamento. Se contaba que el lugar estaba maldito y que era una guarida de brujas Strigoi, que la iglesia sabía que bajo la montaña la tierra estaba corrupta. Anka fingió no prestarle atención al soldado. Hasta ese momento no le había contado la pesadilla por la que pasó al cruzar la cueva dentro de la montaña, y aunque sentía miedo, también sentía arrepentimiento. Pensaba que si oraba y realizaba realmente un sacrificio, Dios la perdonaría, y de esta manera le permitirían regresar al monasterio, dejando atrás ese lugar que parecía la entrada al infierno.
Pensó en la voz y cómo el hombre que le hablaba se alejaba de la luz, siendo esto un símbolo de la propia oscuridad. Decidió ignorar la voz y la volvía a escuchar. Pasaron varios días hasta que volviera a escucharla, y cuando lo hizo, rezó en voz alta para ignorarla, pero la voz no se iba, seguía hablando sin importarle que Anka le estuviera ignorando, y es que la voz ya no venía de las sombras, sino que se le había metido en la cabeza. Tuvo que lidiar con este problema durante una semana, y en ese tiempo estuvo encerrada en la celda, saliendo solo para ir al baño. También realizaba ayunos constantes y poco a poco la voz se fue silenciando, pero Anka empezó a debilitarse por la falta de alimento. Un día llegaron las monjas y encontraron a Anka tirada en su celda. La llevaron de vuelta al monasterio y allí fue atendida. Padeció una terrible fiebre. Tuvo alucinaciones en las que veía a la criatura dentro del santuario en el claustro. También veía a la mujer de la máscara pálida y a la bruja robando niños a los gitanos. La enfermedad de Anka se esparció por todo el monasterio, y pronto hubo más monjas en cama con fiebre y alucinaciones. A una monja en especial se le apartó de todos, porque durante una misa, cuando el sacerdote se encontraba bendiciendo la comunión, dijo ver cómo del cáliz salía un pequeño diablo y empezaba a burlarse de ella. También vio cómo escupía la hostia y pateaba el vino servido dentro del cáliz. La monja se puso histérica y comenzó a gritarle al sacerdote que alejara al demonio del altar, pero el padre parecía no poder ver al diablo, ni tampoco ninguna de las monjas. Si miraron cómo el cáliz se caía por sí solo, derramándose el vino por todo el altar. Un par de monjas se llevaron a la hermana que gritaba y saltaba. La encerraron en una celda que estaba un poco apartada de todas. Parecía como si, con la llegada de Anka, también hubiera venido una sombra, una peste que ahora se posaba por cada rincón del monasterio. Anka se levantó un día después de recordar la canción que cantaba el soldado cuando ella estuvo en aislamiento. En ese momento se percató que a su lado había varias hermanas tendidas, mismas que padecían sus mismos males, todas con fiebre y debilidad. Parecía como si un mal les estuviera succionando la vida y la cordura. Anka ingresó de inmediato a hacer trabajos. En esta ocasión la trataron un poco mejor. Se le asignó el área de animales y también cuidaba de las hermanas que habían caído víctimas de la enfermedad. Un día, mientras se encontraba limpiando los corrales, encontró a una pobre cabra totalmente disecada. Fue a mostrarles a las hermanas el hallazgo, pues no tenía explicación, porque si el animal hubiera muerto de inmediato, se habrían dado cuenta por el olor, cosa que no ocurrió. Lo mismo ocurrió con un borrego y un par de gallinas. Encontraron sus cuerpos grises y secos, como si llevaran mucho tiempo muertos y bajo el sol. Mandaron llamar a un médico veterinario, que después de llevar a cabo varias pruebas a los animales, no dio con una causa lógica. Dijo que simplemente a los animales se les había drenado la vida y la sangre, pero en ningún lado había rastro alguno de sangre. Aparte, un animal salvaje pudo haber matado a los animales, pues estos se los hubieran comido, y en ninguna parte del cuerpo mostraban alguna herida o mordida, simplemente estaban secos. Las hermanas comenzaron a decir que lo que allí ocurría solo podría ser obra del diablo, y que la culpable era Anka, que lo habría traído desde su retiro. Comenzaron a presionar a la Madre Superiora para que la volvieran a apartar de todas, pero la Madre Superiora se negó. Luego les dijo que si insistían, a quienes enviaría al claustro sería a ellas. Los días continuaron, y un día, mientras Anka se encargaba de realizar el aseo en una de las capillas, vio entrar a la monja de la máscara pálida. La monja se quedó allí parada, mirándola, y cuando Anka intentó hablarle, salió corriendo. Cuando salió tras ella, afuera de la capilla, estaba otra hermana que también vio a la monja de la máscara pálida. Anka se hizo amiga de esta monja después de contarle su travesía durante su aislamiento. Y es que la monja le llevaba apenas 5 años de edad. Su nombre era Alina. El rechazo por Anka volvió a hacerse evidente y cada vez más marcado. Incluso comenzó a experimentar violencia física por parte de sus hermanas. La situación se hizo intolerable.
de no ser por su nueva amiga y confidente, quien también comentaba no soportar la situación. Y es que cuando se encontraba limpiando uno de los gabinetes detrás del altar de la capilla principal, vio cómo de los agujeros en la madera salían varias manos y le tiraban de la túnica con tanta violencia que parecían querer desnudarla. También le contó que había comenzado a escuchar la voz de un hombre en los lugares oscuros. Anka le compartió cómo fue que aquella voz fue el motivo por el que se había adentrado en la montaña. Le sugirió a Lina que no confiara en esa voz, pues estaba muy segura que tenía que ver con esa bruja vampiro que vio durante una noche en las ramas del sauce. Comenzaron a hablar de escapar de aquel lugar, pues aparte de todo lo que estaba ocurriendo, la Madre Superiora parecía estar perdiendo la razón, pues se le veía errática. Incluso una vez la vieron caminando desnuda por uno de los jardines. Por aquellos días, Anka recibió cartas de su hermana, que le decía que estaba pensando en emigrar a México, pues se había enamorado de un hombre que era casado, y deseaban irse para poder casarse allá, donde él tenía negocios, y si lo deseaba, podía irse con ella también, ya que estaba bien enterada de que no deseaba seguir en el monasterio. Alina y Anka comenzaron a planear escaparse. Anka le dijo que un soldado la había seducido, que le dijo que cerca del campamento había una casa deshabitada, y aunque no deseaba ir a buscar al soldado, pensaba que podían pasar la noche allí, en lo que Anka intentaba comunicarse con su hermana, para decirle que aceptaba su propuesta de viajar a México. Salieron durante una noche, robaron algunos alimentos de la despensa, luego se dirigieron a una de las cloacas del monasterio. Llevaban también un par de lámparas de aceite. El camino fue difícil, pues sentían miedo, tanto porque las fueran a atrapar huyendo, como por los animales salvajes y los soldados. No todos los soldados eran amables como aquel que ayudó a Anka. Recordando las indicaciones para llegar a la casa abandonada, llegaron poco antes del amanecer. La casa se encontraba en terreno llano, un poco más retirado que el claustro, aunque no tan cercana al campamento de los soldados. La puerta era de roble maciza y estaba atrancada. Las ventanas estaban rotas en su mayoría. Entraron por una ventana y se encontraron que, si bien era obvio que nadie la estaba habitando, tampoco se veía tan descuidada por dentro, pues aún tenía un par de sillas y alguno que otro mueble cubierto por telarañas y polvo, pero aún en buen estado. Recogieron algo de leña afuera de la casa. Luego la colocaron en la chimenea, vertieron un poco de aceite de la lámpara y encendieron algo de fuego. Los murciélagos salieron volando y chocando contra las dos. Luego intentaron tapar todas las ventanas, excepto una, que aún mantenía intacto su vidrio. Dijeron que pasarían solamente el resto del día y la noche. Después partirían en busca de Anka. Aquella noche comenzaron a escuchar un aleteo y unas grandes ráfagas de viento. Incluso el aire pareció filtrarse por la chimenea e hizo tronar el fuego. Luego escucharon como si arañaran la puerta. Esto unido al graznido de un ave que no reconocieron. Se asomaron por una de las ventanas y afuera estaba la bruja Strigoi, pero había perdido casi en su totalidad su forma humana. Tenía la piel muy pálida en lugar de brazos, alzaba unas especies de alas hechas de carne. Estaba completamente calva de la cabeza y de la boca le escurría sangre. El par de hermanas se pusieron a rezar, pero Dios no escuchaba sus oraciones, pues éstas parecían enojar aún más a la bruja, que comenzó a golpear el cristal de la ventana intentando romperlo. En eso, la bruja detuvo su golpeteo y lanzó un graznido horrible. Luego se arrojó con furia contra el vidrio y lo partió en 1000 pedazos. Vieron cómo metió uno de sus pies, que era realmente una garra. Ellas corrieron hasta otra habitación. Luego escucharon 2 tiros de pistola y a la bruja volver a graznar. Después de estar un par de minutos en completo silencio, se atrevieron a regresar. Allí ya no estaba la bruja, pero sí estaba un soldado, el mismo que estuvo seduciendo a Anka. El soldado les dijo que no pudo matar a la bruja y que era muy probable que regresara, pues al parecer estaba tras una de las monjas, y lo mejor sería que salieran de la casa. Los seres de la oscuridad no se les puede matar con plomo.
Anka le explicó al soldado que pensaba huir del monasterio, esto a causa de que una maldición parecía haberse apoderado de la tierra. El soldado ofreció acompañarlas, pues había desertado del ejército y no podía quedarse más tiempo allí, o lo encontrarían los soldados y su castigo sería demasiado duro. Anka le contó que su hermana y ella pensaban viajar a México. Si él poseía algo de dinero para el vuelo, también podría acompañarlas. Salieron al amanecer y caminaron un par de días, durmiendo a la intemperie. Anka siempre veía unos ojos amarillos brillando, siguiéndoles el paso muy de cerca. Poco antes de llegar a la ciudad a la que se había mudado su hermana, escucharon toda la voz que escuchaba Anka. Le decía que regresara al claustro, pues su trabajo aún no estaba terminado. Todos quedaron asustados, pues la voz sonaba entre las sombras de los árboles. En ese momento, Anka sufrió una fuerte convulsión que terminó por derribarla al suelo. El soldado la cargó sobre su hombro fácilmente, porque Anka estaba muy delgada. La llevaron a un hospital y cuando se pudo recuperar, localizaron a la hermana. Escondieron a Anka en la casa de su hermana, pues no le querían decir a su mamá. La hermana y el marido fueron acechados por la bruja en las noches durante un mes. Anka volvió a enfermar de fiebre y el soldado, que se llamaba Dimitri, estuvo cuidando de ella durante ese tiempo. Consiguieron la ayuda de una bruja quien realizó varios ritos y conjuros. Así logró alejar a la bruja Strigoi, pero decía que ese no era el mayor problema, sino que dentro de Anka habitaba algo muy oscuro y más antiguo que los seres humanos. Cuando la bruja les explicó esto, todos escucharon la voz del hombre que nunca se alejaba de Anka. Le pidieron a la bruja que les ayudara con esto, pero ella se negó, pues decía que aquel ser le superaba en poder y de hacerle frente. Arriesgaba más que su propia vida, arriesgaba su alma y no deseaba ponerse en riesgo. Con el tiempo, Anka volvió a recuperarse. Para esto, su madre ya se había enterado de que abandonó el monasterio. Además, para mayor decepción, había comenzado una relación romántica con Dimitri, quien estaba trabajando arduamente para poder comprar los boletos de avión para Anka y él. Por ese tiempo se enteraron de que la Madre Superiora había enloquecido totalmente. Se golpeaba y se cortaba y obligaba a algunas de las novicias a realizar esta práctica como requerimiento para entrar a la orden. Esto causó que la destituyeran, aparte con la enfermedad rondando, causó varias muertes, que según Anka el propio monasterio encubrió, y utilizaron el claustro de aislamiento para emparedarlas, tal y como hicieron en el pasado. Terminaron destituyendo a la Madre Superiora y cerrando el monasterio por un tiempo. Relato escrito y adaptado por Mauricio Farfán.